Amigos, amigas de Cuatro Vientos, tercera llamada, nuestro tercer programa en vivo de este día viernes 26 de noviembre del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestra plataforma 4B TV. Muchísimas gracias por estar en este tercer programa que les digo, pues ha sido una jornada muy intensa. Hemos tratado temas muy interesantes que ahí están ya disponibles para ustedes en nuestra red Cuatro Vientos Facebook, y en un momentito más vamos a subir con este tercer programa también todos los programas del día de hoy en nuestro canal en YouTube. Muy agradecidos con ustedes, amigos, amigas, por estar de nueva cuenta pendientes de nuestras transmisiones, y el día de hoy, como todos los viernes, cada 15 días, contamos con la participación de nuestro estimadísimo amigo y colaborador de Cuatro Vientos, Víctor Alejandro Espinosa. Usted conoce que Víctor pues es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y también profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, acá en el campus Tijuana. Y de hecho, amigos y amigas, uno de los dos temas que, bueno, a ver si nos da tiempo de sacar bien adelante estos dos temas, y si algo se acumula por ahí se puede, pues trataríamos de ver otros temas, pero fíjese que el Centro de Investigación y Docencia Económica, conocida a nivel científico nacional como el CIDE, es el nuevo centro de escándalo en materia de ciencia y tecnología en nuestro país. Fíjese que este centro de investigación tiene un problema interno en el que están involucrados los alumnos, los exalumnos, los profesores despedidos, un director interino y también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del cual también depende el CIDE. Ese es el primer tema, ese es el tema nacional de fondo, pero también nos está accediendo muy amablemente Víctor de platicar en el arranque del programa de esta votación que se dio hace unos cuantos días, la semana pasada, aquí en el Congreso de Baja California, y los tres diputados del Partido del Trabajo, conjuntamente con otros tres diputados de Morena, fíjese nada más, pues ¿qué creen? Votaron en contra de una iniciativa de la nueva gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila, para regresar a hacer de nueva cuenta la Secretaría de Seguridad Pública en nuestro estado, y pues que le van votando en contra, y pues esto también levantó una reacción de la gobernadora, que dijo, cuando menos este proceder de estos diputados es ruin y perversa. Y esto originó que los diputados a los que se estaba refiriendo la gobernadora, pues pusieran el cielo en el grito, y andan pidiendo incluso la intervención de la Secretaría de Gobernación para que ponga en su lugar y le llame la atención a la gobernadora, que pues se siente traicionada. Sin embargo, hay que mencionar que estamos hablando de una continuidad de un conflicto, de un encontronazo que se están dando las corrientes políticas de Jaime Bonilla Valdés, el exgobernador, y de Marina del Pilar. Bienvenido, Víctor, bienvenida, Olga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Olga, Luis Javier. ¿Qué tal? Sí, Buenas tardes. efectivamente, esta semana, como una de las primeras iniciativas de la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sometió ante el Congreso una iniciativa para regresar al esquema de la Secretaría ah, de Seguridad. Y efectivamente se dio una votación pues controvertida por esto que señalas, ¿no? De 6 aliados, digamos, ¿no? Del nuevo gobierno, al menos formalmente, votaron en contra, y sí generó una respuesta muy aireada de la gobernadora, ¿no? Como lo señalas, ¿no? Muy fuerte la respuesta. Y lo que denota, pues, es una diferencia importante, ¿no? En términos de la forma de ver el ejercicio gubernamental.
a mí me llama la atención un poco más allá porque una vez que se aprueba esta iniciativa y se crea la Secretaría de Seguridad, hubo una renuncia de un personaje que no está identificado, y esto me llama la atención, Ujú. con el grupo de diputados o con el grupo del exgobernador Bonilla, Jaime Bonilla, Juan Manuel Hernández Niebla, Ah, que sí. había sido, él es de un perfil empresarial, pero siempre ha estado en cuestiones de seguridad pública, ¿no? Desde las asociaciones civiles, digamos, ¿no? Incluso fue presidente del Consejo de Seguridad. Ujú. Un personaje de Tijuana, estuvo, si mal no recuerdo, en Canacintra, no, en la Canaco, como presidente, es decir, un empresario, pero con una larga trayectoria en cuestiones de seguridad, y de inmediato renunció a su cargo, a un cargo que tenía un nombre muy largo, que le había dado el nombramiento recién apenas la gobernadora, y él renuncia aduciendo en que pues la creación de la Secretaría de Seguridad es un regreso al esquema que se vivió durante los gobiernos panistas. Ujú. Entonces, esto me llama la atención, insisto, más allá de que la votación denota pues esta división en grupos que existe, que no podemos negar, que incluso ya la ha trascendido porque se requieren 3 votos de cabildos, ¿no? Para que se haga realidad la reforma constitucional. Ya son 4 por la fundación del municipio de Felipe, de San Felipe. De San Felipe, pero no sé si lo Así. están contando en este momento. Bueno, Sí, en fíjate que todo sí. caso, Ajá. Tijuana ha dicho la alcaldesa, aunque no el cabildo, que ella no está a favor, ¿no? Que ella, su voto es en contra, aunque después también esta semana se hizo una reunión de los 5 alcaldes con Marina, ¿no? Pero pues fue muy formal, ¿no? Entonces, sí hay diferencias ahí, entre los grupos, pero insisto, a mí se me complejiza más la explicación. No soy un experto en seguridad ni nada por el estilo como para opinar si la propuesta de creación de la Secretaría de Seguridad es mejor que lo que ya existía, porque lo que alegan estos diputados es que, por ejemplo, Marco Antonio Blázquez de Morena, que eh, la creación de la Secretaría de Seguridad no está alineada con el diseño que tiene el gobierno federal para el tema. Es decir, que se volvería a los tiempos de un diseño como estuvo, insisto, bajo los gobiernos panistas, y que no está alineado con lo que está haciendo el gobierno de la 4T en materia de seguridad. Entonces, ese es un argumento, pero insisto, a mí me salta un poco cuando un personaje como Juan Manuel renuncia diciendo justamente esto, que es un regreso a un esquema que fracasó. Entonces, insisto, no tengo más elementos porque no soy especialista en temas de seguridad, ¿no? Pero al menos lo dejo ahí como elementos que me llaman mucho la atención, ¿no? Y que sí hablan, también hay que admitirlo, de un conflicto, y que pues no va a haber un voto unánime de las fuerzas aliadas en el Congreso en muchos de los asuntos, ¿no? Que hay diferencias y que no están alineándose como comúnmente sucede con los gobernadores o gobernadoras, es decir, que hay una disciplina, ¿no? Aquí lo que están mostrando en esta primera votación es que no va a haber esa disciplina,
que no va a ser fácil, entonces, que tiene que hacer muchísimo trabajo de negociación, sobre todo desde la Secretaría de Gobierno, ¿no? Porque es quien se encarga de las relaciones políticas, ¿no? Y con el Congreso, entonces, que las cosas no están tan sencillas en un tema tan complicado para el gobierno. Ya lo habíamos señalado aquí, ¿no? Que el tema prioritario, el tema más acuciante para los bacalifornianos, y ahí están las cifras que siguen creciendo, pues es el tema de la seguridad. Claro. Y no va a ser fácil. Yo veo pues a una gobernadora muy activa, ¿no? Anda para arriba y para abajo en todos los municipios con muchos eventos, pero ya empiezan a salir este tipo de asuntos que yo me imagino que si empiezan a salir denuncias de corrupción en el gobierno anterior, que se ha prometido que no se tolerarán, pues el enfrentamiento va a crecer, ¿no? Y máxime si, como todo indica, y como trascendió el día de hoy, a Jaime Bonilla lo nombran subsecretario de Gobernación, como se está diciendo, ¿no? En una supersecretaría que va a ser creada. Eso trascendió hoy, entonces no va a estar fácil, ¿no? Puede haber un conflicto, un enfrentamiento muy fuerte. Yo quiero mencionar dos cosas, mi estimado Víctor. Fíjate que hay dos cosas que yo no puedo dejar pasar por alto en esto que está sucediendo en el Congreso y que definitivamente, quieras que no, impacta en el manejo político de la nueva gobernadora para los próximos 6 años, pero también impacta, obviamente, pues temas como la seguridad pública, por ejemplo, en el caso de los ensenadenses, perdóname, de los baja californianos en su conjunto. Una de las cosas que debemos de tomar en consideración es que lo que está sucediendo, por lo que estás explicando de la renuncia de este funcionario en cuanto expresa argumentos de rechazo al tema de la seguridad pública, que luego esgrimen los seis diputados, 3 de Morena y estos 3 del Partido del Trabajo, que son prácticamente lo mismo. Nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia del Partido del Trabajo en Baja California como una forma de actuar natural de esta fuerza política, que lo mismo no tiene empacho en aliarse, o al menos así lo ha hecho en Baja California, y tú lo sabes, con grupos del Partido Revolución Institucional, con grupos políticos también del Partido Acción Nacional, ahora está con Morena, pero en el caso concreto del municipio de Ensenada o en otros asuntos relacionados con la función pública en el gobierno del estado, ellos presionan, ahora sí que venden caro su amor y obligan a los gobiernos con los que están aliados a que les nombren también a funcionarios públicos a cambio de ese apoyo, de ese respaldo. Y en cuanto hay alguna diferencia de opinión y hay retiro de funcionarios que son afines al grupo que tú sabes perfectamente bien quién domina al Partido del Trabajo, a una de ellas la estamos viendo, precisamente la 3 veces diputada estatal, así de seguidito, ¿no? Claudia Gatón y el actual, el coordinador estatal y diputado federal por Ensenada, Armando Reyes Ledesma. Bueno, los hemos visto incluso denostar a miembros del mismo Partido del Trabajo que abandonan o según ellos traicionan el proyecto político de este partido. Y cuando han salido funcionarios del Partido del Trabajo, de la administración, de las administraciones públicas, de inmediato también asumen la posición de oposición inmediatamente. Este grupo político del Partido del Trabajo, tú lo sabes, en este momento le debe un gran favor a Jaime Bonilla porque pues les donó a título de gratuito un terreno aquí en Ensenada, una extensión muy grande de terreno, y como datos se los dieron finalmente a título gratuito para que ellos instalen una de las escuelas estas de atención a personas, a menores de edad, que a nivel nacional, en algunos casos, en algunos estados de la República, han sido objeto de escándalo por presunta corrupción en el manejo de los recursos federales que se les entregan
para operar este tipo de centros de atención especializada. Esa es una. Pero por otro lado también, bueno, el hecho no es la primera ocasión ya en esta administración y con el caso de Marina, en donde votan en conjunto con en contra de una iniciativa o una orden o un encargo al Congreso por parte de la gobernadora Marina. Está el caso reciente también en el tema de el aborto, que tú sabes que también votaron ellos en contra y estuvieron a punto de echar abajo esa iniciativa. Y no hay que olvidar, mi estimado Víctor, también, si yo no puedo dejar de señalar, que en el caso específico de este personaje que fue trabajador, que fue un comentarista, un presentador de noticias en las empresas de comunicación de Jaime Bonilla. Me estoy refiriendo a Blasquez, a Marco Antonio Blasquez, ¿sí? Pues hizo su carrera política a la sombra precisamente de Jaime Bonilla. Y sabemos que hay una diferencia importante en el tema de la confrontación Jaime Bonilla, Marina del Pilar, los grupos que ellos representan, cuando incluso el miércoles pasado nos acabamos de enterar de estos grandes faltantes, de estas grandes deudas que tiene y que dejó como pasivo también el gobernador por más de 35,000 millones de pesos, Jaime Bonilla, independientemente de otras cosas que están siendo investigadas por parte de la administración de Marina del Pilar Ávila. Entonces, desafortunadamente, este choque pues le pone en riesgo muchas cosas en el carácter operativo, administrativo del nuevo gobierno con la ciudadanía. Y por eso yo sí quería escuchar tu comentario, tu punto de vista sobre esto que está sucediendo en nuestro estado y que definitivamente pues pone en riesgo posiblemente, porque bueno, en este momento la oposición, entre comillas, del PRI y del PAN, de los diputados, votaron a favor de regresar al sistema de la Secretaría de Seguridad. Pero ¿qué tal cuando se pongan los temas más de fondo y en donde los votos de la oposición más los de estos 6 diputados pudieran en un momento determinado frenar algunas iniciativas por mayoría simple? A eso me refiero, Víctor. Sí, lo dices bien. Yo creo que como grupos de poder, grupos políticos, pues hacen sus cuentas, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? O sea que esta iniciativa de Marina salió gracias los 17 votos gracias a algunos votos de la otra oposición o de la oposición formal, ¿no? Pero como bien dices, cuando esté en contra los diputados del PAN o del PRI, y si suman estos votos, pues imagínate, a lo mejor sí pasan algunas cuestiones que son por mayoría absoluta, es decir, con 13 votos, pero cuando se requieren los 17 va a ser muy complicado. Entonces, esta es una moneda de cambio y de negociación muy fuerte, y ellos lo saben. Así como, insisto, lo están haciendo los alcaldes afines, ¿no? Y bueno, pues así es, así va, así va a tener que lidiar la gobernadora, por eso te digo, se requiere mucha negociación, y cuando es negociación ya sabemos, se negocia desde posiciones de fuerza. Si ellos tienen estas cuentas, pues van a negociar cosas a cambio. O sea, no va a haber de otra, ¿no? Lamentablemente, pues es una división adentro del bloque de gobierno, ¿no? Es decir, aparentemente esos votos eran votos de la alianza, digamos, ¿no? Que se formó para llegar al poder en Baja California, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación. Ahí está. Ya lo sabíamos, ¿no? Luis Javier, o sea, todo el mundo lo sabía, y ahora se hace evidente con esta situación. Vamos a ver, te digo, en el futuro. Yo tampoco
había escuchado una reacción tan fuerte de la gobernadora. Se ve que pues sí está molesta, ¿no? Claro. Está muy molesta con esto, sobre todo porque en la tradición política mexicana pues se vota casi siempre en bloque, ¿no? Casi todas las bancadas tienen definido su voto y pues esto lo que nos está diciendo es que se va a obedecer más a intereses de un grupo. Insisto, hay que ver cómo se recompone además este grupo a raíz del nombramiento que le den a Jaime Bonilla, ¿no? Que es digamos, es el líder del grupo, ¿no? Entonces, pues ahí está, no va a ser fácil, es un aviso de que no todo va a ser miel sobre hojuelas para el gobierno actual, ¿no? Va a haber, y ahorita lo estamos viendo manifestado en este asunto tan difícil que es el de la seguridad. Sí, yo creo que de ahí viene el enojo de Marina, no es una cosa menor. El caso de Hernández, de Juan Manuel Hernández Niebla, él lo argumentó y suena creíble su argumento porque él lo habían invitado a formar parte de un secretariado técnico de seguridad pública. Y como comentaste tú, por su experiencia de participación en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, bueno, ellos propusieron esa fórmula de participación, pidiendo siempre que fuese autónomo e independiente, que no quedara subordinado a ninguna secretaría, que su relación fuera directa con la gobernadora. Y ellos, bueno, yo lo que escuché de las declaraciones de Juan Manuel Hernández Niebla es que gran parte del trabajo que tenían que hacer como secretariado técnico era precisamente revisar las políticas, los programas, la acción, incluso la manera de ejercer los recursos en seguridad pública y hacerlo desde un ámbito de autonomía que les permitiera plena libertad para poder darle recomendaciones a la gobernadora de qué corregir, en qué sentido actuar. Y él dice que ya cuando presenta la propuesta a Marina del Pilar para hacer las reformas a 3 artículos constitucionales y volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública que desapareció Bonilla, pues ya no aparece este secretariado técnico, ya no aparece como un ente autónomo independiente, sino supeditado a la Secretaría de Seguridad Pública. Y dice, y eso no fue lo que acordamos y así no me interesa participar y prefiere retirarse. Ahí me quedan claros los argumentos de Hernández Niebla. En el otro caso del PT, y Blázquez y los demás morenistas, bonillistas, pues creo que tienen que ver con lo que comentamos ya en una ocasión aquí en este mismo programa de Cuatro Vientos Contigo, de que estará siempre Bonilla siendo una piedra en el zapato para la administración de Marina del Pilar. Pertenecen a grupos políticos diferentes, no solamente diferentes en el seno de Morena, sino diferentes en los aliados que tienen en el Estado. Bonilla tiene como aliados, ya lo sabemos, no, ni siquiera son aliados, es el grupo al que realmente pertenece él desde de origen, a un sector de priistas. Y Marina está más inclinada con un sector de panistas. Entonces están confrontados en el Estado con grupos políticos contrarios y al interior de Morena también con grupos políticos diferentes. Y me parece que lo grave aquí es que está la fuerza de Bonilla respaldándose sobre todo en su fiscal compadre, desde la fiscalía. Y esa fiscalía puede hacer mucho, mucho daño al gobierno de Marina, porque ya vimos que la fiscalía Bonilla la estuvo utilizando con fines de venganzas políticas, con uso político, aún en aquellos casos en que podía tener razón, ¿verdad? Como en el caso del teniente coronel Eizaola, pues lo persiguen hasta que se perfila la posibilidad de que vuelva a ser candidato, antes no se les ocurrió,
Y en el caso lo mismo sucede en el caso de Rigoberto Campos, que le reactivan una orden de aprehensión cuando anda de candidato. Entonces fue un uso faccioso de la fiscalía, y esa fiscalía pueden revertirla contra funcionarios, funcionarias del gobierno de Marina. Y ojalá que la lengua se te haga chicharrón, amigo, pero yo no quisiera de veras ver a Bonilla en ningún cargo del gobierno federal, y menos en gobernación, aunque en gobernación muy pronto iba a entrar en conflicto, en broncas ahí con César, ¿cómo se llama? César Augusto, Adán Augusto, el secretario, ahí lo traería con rienda corta López Obrador, ¿no? Con su secretario de Gobernación, pero con un cargo en el gobierno federal, Bonilla puede estar haciendo aquí mucho daño. Si se hizo daño a sí mismo como gobernante, imagínate el daño que le haría a Marina del Pilar y al Estado, ¿no? Al respecto, fíjate que solamente hasta el momento, no sé dónde tú observaste esos comentarios, mi estimado Víctor, pero yo he estado en este momento buscando más información para ver si está confirmada esta versión que está vigente desde ayer por la tarde-noche, en que la Agencia Fronteriza de Noticias, la AFN, empezó a circular como una especulación el hecho de que le tocaba nada más dos opciones, como secretario, como subsecretario de gobierno en la administración de López Obrador, o regresar al Senado. Parece ser que esa es la versión original que estaba yo leyendo en AFN. Y luego, pues, algunos medios de comunicación que lo toman de AFN, pues, lo reproducen, y bueno, ya está creciendo esa versión, ese rumor. No hay nada confirmado, lo cierto, pero lo que sí no quiero dejar también pasar por alto es esto, ¿no? Ahora exfuncionario estatal, Juan Manuel Hernández Niebla, pues también nosotros hicimos un programa tratando de ubicar para el auditorio, las audiencias de Cuatro Vientos, pues quién es quién, ¿no? ¿Quiénes eran las personas que estaban siendo nombradas de alguna forma por Marina del Pilar, Ávila, Olmeda, como sus propios funcionarios públicos? Y hay que recordar que Juan Manuel Hernández Niebla, pues es un empresario, es un empresario que ha ocupado muy altos cargos dentro del Consejo Coordinador Empresarial y del Centro Empresarial de Tijuana, ¿sí? Es una persona que estuvo en muy buenas relaciones con las administraciones del Partido de Acción Nacional, efectivamente. Eso no lo podemos dejar de mencionar, porque claro, si el asunto es que había incompatibilidad entre lo que él traía y el plan, y este regreso al plan panista de lo de seguridad pública, como que a mí no me cuadra, no termina de cuadrarme del todo, pero en fin, son situaciones que en aquel momento estábamos comentando. Y no hay que dejar de mencionar también que él estuvo trabajando de alguna muy buena forma con la administración de Marina cuando ella era presidente municipal de Mexicali. Incluso ahí también estuvo involucrado en un escándalo con la tesorería de la administración de Marina del Pilar, porque se mencionó públicamente en medios de comunicación de Mexicali que pues estaba involucrado en presiones para que una de sus empresas pues tuviera directamente un contrato con la administración de Marina del Pilar. Entonces, de ahí viene la confianza de traerlo, ¿no? Obviamente eso ya no prosperó, no avanzó, y finalmente quedó en algo que pues tampoco el gobierno de Jaime Bonilla insistió en tratar de meter ahí la función pública, en fin, todos los organismos de auditorías para finalmente sacar adelante si era o no era cierto esto. Entonces, pero de que es un empresario que, bueno, por otro lado también ha estado trabajando mucho y trabajó mucho, y eso le costó críticas también en el Consejo de Seguridad, en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado. Entonces, eso de alguna forma también pesa, porque él había estado proponiendo modificaciones importantes, porque efectivamente el sector de seguridad pública en Baja California deja mucho que desear. Los índices de inseguridad que tenemos, que están bien maquillados desde la función pública del Estado, tú lo sabes, Víctor,
manejan datos que pues, realmente no reflejan la realidad, incluso entre los expedientes que se llegan a levantar en los ministerios públicos. En fin, no deja de ser interesante qué fue lo que sucedió ahí, pero el tema, insisto, como bien lo comentaste tú, Víctor, es las votaciones de reformas constitucionales en Baja California se van a ver muy comprometidos si continúa esta actitud de los 3 diputados petistas y de los otros 3 diputados que están trabajando en coordinación y que se supone que no traicionaron a Jaime Bonilla Valdés, ¿sí? Que siguen siendo todavía bonillistas y eso, pues, de alguna forma nos va a tener que estar muy al pendiente como periodistas de cómo van a seguir votando estos 6 diputados. Lo cierto es que ahí está, es una cosa de peso y vamos a ver si esto sigue creciendo en su nivel de confrontación. Aquí están los otros 3 de Morena: Gloria Miramontes Plantillas, Sergio Moctezuma Martínez y Ramón Vázquez, todos ellos de Morena. Ramón Vázquez. Ellos son los 3 de Morena que se suman a Marco Antonio Blázquez, a Claudia Gatón y a quien finalmente es el que está dando actualmente la cara por el Partido del Trabajo ahí en el Congreso, Julio César Vázquez Castillo, que es un hombre de todas las confianzas de pues el verdadero cacique del Partido del Trabajo en Baja California, que es Armando Reyes Ledesma. En fin, pues si no tienen alguna otra cosa. Pues nada más estar muy ojo visor a ver qué va a suceder ahí, ¿no? Claro, pues lo señalan bien, ¿no? Yo creo que vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se van negociando las cosas. Finalmente, lo que están demostrando es fuerza. Ajá. Y que tienen una votación. Es como ahorita en la reforma eléctrica, pues a nivel federal sabemos que hacen falta unos votos y pues está la negociación, ¿no? Y se va a negociar y quien tiene los votos en este caso es el PRI, pues va, como bien señalan, venden caro su amor, ¿no? Entonces, pues esto es parte de las negociaciones políticas en la democracia. Así es, en los tiempos en donde el PRI tenía todo o el PAN tenía todo, pues no había nada que negociar, ¿no? Nada más se imponía. Ahora, pues estamos en otro momento, ¿no? Y cada grupo, pues va a vender cara a su amor y también, pues es un mensaje para Morena en términos de a quién se van escogiendo de aliados y de candidatos, ¿no? Sí, la raíz. Sí, por parte del PT, pues es la estrategia que siguen siempre para estarse cotizando. Así se cotizan ellos, ¿verdad? Muy bien. Oye, y a propósito de estrategias y de simulaciones, ¿qué es lo que está pasando, Víctor, en el Centro de Investigación y de Docencia Económica, en el CIDE? Estuve leyendo tu muy interesante artículo periodístico de qué lo defienden, dices, y bueno, pues resulta que los maestros del CIDE están convocando, atrayendo a los estudiantes para salir a las calles a manifestarse. Ya salieron allá en la Ciudad de México, se fueron a hacer una protesta frente a CONACYT y ahora están convocando para volver a manifestarse y declarar un paro de labores a partir del próximo lunes. Y la bandera que enarbolan, el argumento que dan y que lo maneja la mayoría de los medios de comunicación, pues es que están saliendo en defensa de la libertad de cátedra, en contra de decisiones autoritarias de los funcionarios que ha puesto la 4T en CONACYT y en protesta también por los cambios en el CIDE. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en este centro de investigación, Víctor? Bueno, desde mi punto de vista, refleja mucho el conflicto que hay entre continuar con las mismas prácticas del pasado y los intentos por hacer cambios desde el gobierno federal. En este caso, en los centros públicos. Lo primero que se tiene que saber es que el CIDE, creado en 1970,
forma parte junto con otros 25, entre otros el Colegio de la Frontera Norte y el Ensenada del CICESE, son centros públicos de CONACYT. Y su estructura y su diseño institucional no es el de las universidades, porque también se escucha de que está en riesgo la autonomía, etcétera. No son órganos autónomos. Los 26 centros CONACYT somos entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. No gozamos de autonomía. El único que goza de autonomía, y por eso ya no es CONACYT, es el Colegio de México. En algún tiempo fue parte también del sistema CONACYT. Y si mal no recuerdo, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se les otorgó la autonomía. Entonces pasan a tener un estatus como de universidad autónoma. Pero nosotros, los centros CONACYT, pues somos organismos, entidades paraestatales. En ese sentido, ¿qué significa? Bueno, pues los titulares son nombrados por el presidente de la República, como cualquier otra entidad paraestatal, a través, en este caso, del director o directora de CONACYT. Entonces, eso hemos sido, ¿no? No somos, insisto, son instituciones de excelencia pequeñas. El CIDE, insisto, fue fundado en 1970 y desde hace muchos años se convirtió en una especie de la institución, digamos, privilegiada del sistema CONACYT, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque al menos 2 directores de CONACYT fueron directores del CIDE. Carlos Bastrich y Enrique Cabrero Mendoza, el último, el anterior a la doctora Martínez, Elena Bullá, la actual directora de CONACYT. Entonces, Enrique Cabrero había sido director del CIDE. Y estos directores, Carlos Bastrich como Enrique Cabrero, privilegiaron mucho los recursos y el crecimiento del CIDE. Él es Enrique Cabrero, ¿verdad? Él es Enrique Cabrero Mendoza, que tiene acusaciones muy, muy fuertes, ¿no? De corrupción. Y entonces Carlos Bastrich, si mal no recuerdo, fue director de CONACYT en los tiempos debió haber sido de Miguel de la Madrid. Sí, de Miguel de la Madrid, bajo gobiernos priistas. Y Enrique Cabrero también volvió a ser con Enrique Peña Nieto. Antes estuvieron personajes, para que vean, el anterior a Enrique Cabrero fue Juan Carlos Romero Hicks. Ay, caray. Okay. Ajá. Un presidenciable ahora por la alianza de Claudio Sí, X. él es un panista recalcitrante, pero bueno. Entonces, el CIDE siempre fue una institución mimada, ¿no? De CONACYT. Y Enrique Cabrero, por ejemplo, él al terminar su periodo ahora reciente, pues se regresó al CIDE. Hubo mucho dinero para, por ejemplo, crea él un edificio, construye un edificio de 4 pisos para un laboratorio nacional de políticas públicas, cuyo director es Eduardo Sojo, que fue secretario de Hacienda con Fox, ¿no? Y del CONAPO, director de CONAPO. Es decir, siempre el CIDE estuvo muy ligado a los gobiernos del PAN o del PRI, ¿no? Incluso se convirtieron ahora con el gobierno de Andrés Manuel, pues en uno de las fuentes principales. No quiero decir que todos los académicos, pero sí le han generado muy mala fama, digamos, ¿no?
muchos de los comentócratas que conocemos, que son acérrimos enemigos de Andrés Manuel, pues son investigadores del CIDE, ¿no? Carlos Bravo Regidor, Leo Zuckerman, María Amparo Casar, José Antonio Crespo, todos ellos son Mauricio Merino, académicos del CIDE que tienen grandes espacios o muchos espacios en la prensa nacional convencional. Y entonces, digamos, el CIDE, incluso el Sergio López Ayllón, que renunció recientemente a la dirección del CIDE, pues era de los abajo firmantes del grupo que en los primeros años sacaba desplegados contra Andrés Manuel, los firmaba Sergio López Ayllón, ¿no? Que era el director del CIDE. Es decir, no entendieron los directores que son funcionarios públicos, finalmente. Si tú estás al frente de una paraestatal, pues no puedes ponerte a darle patadas al pesebre, ¿no? Tienes que entender que tú estás asumiendo una responsabilidad y que si la aceptas, pues no puedes empezar a firmar desplegados contra el patrón, ¿no? Es decir, contra quien te designó. Puedes no estar de acuerdo, pero pues tienes que ser muy prudente, ¿no? O renunciar. Entonces, López Ayllón renunció por la presión porque, te digo, firmaba cuanto desplegado salía, ¿no? Con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, de este grupo, ¿no? Entonces, pues eso vino a suceder. Con Enrique Cabrero hubo, como director del CONACYT, pues mucha corrupción. Incluso, por ejemplo, sabemos de las transferencias que se dieron al sector privado, ¿no? De los recursos, de los fondos que CONACYT para los proyectos de investigación de la ciencia y los transfirieron al sector los privado. transferían miles de millones de pesos. Incluso Enrique Cabrero primero metió a su esposa como investigadora del CIDE y ya todavía siendo director de CONACYT, la nombró al frente de un consorcio que buscaba convertirse en un centro de investigación más. Y que se firman como ASI, como asociación civil. Como asociación civil, en fin, todo el mundo sabemos que hubo dispendio, que hubo transferencia de recursos en CONACYT y el CIDE pues fue una institución privilegiada. De ahí para que vean quién estuvo al frente en determinado momento del CIDE, personajes como Carlos Elizondo Serra Mayer, que llegó a la dirección del CIDE porque su concuño era Carlos Badrich. Incluso le otorgaron sin obra el nivel máximo del SNI. Entonces el CIDE pues siempre fue esta institución y no quiere decir que todos los profesores y no quiere decir que los programas de académicos sean malos, sino que hubo manejos muy partidistas y corruptos. Más allá de decir, es que era una institución de derecha, más bien era la corrupción, ¿no? Y entonces la nueva directora nombra a la renuncia de Sergio López Ayllón, pues a un sustituto, un investigador del Colegio de México. Sale la convocatoria para la nueva, para sustituir, ahí está Carlos Elizondo Serra Mayer Serra, perdón, que es un acérrimo enemigo también en los medios de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y entonces sale la convocatoria, se inscriben el director interino y otro investigador para presidir el CIDE, y ahorita están en el proceso de nombrar al nuevo sucesor.
Ahora, se ha hecho mucho escándalo porque primero el interino destituyó, le pidió la renuncia. Ellos tienen una extensión en Aguascalientes. Un centro CIDE en Aguascalientes le pidió la renuncia al director. Debemos de decir que estas renuncias no fueron en calidad de académicos, no los corrieron del CIDE, sino de los cargos, que son cargos, ¿cómo se dice? No son de base, son cargos de confianza. De confianza y que decide porque quién había otro conflicto con CONACYT. Fíjense lo que hizo Cabrero. Cabrero, antes de irse, creó una figura que se llamaba las cátedras CONACYT. Las cátedras CONACYT fueron miles de plazas que dio Cabrero a investigadores jóvenes por 10 años, con la promesa de que los centros en los cuales quedaron adscritos abriría plazas, pero no hay plazas. Y en lugar de haber creado miles de cátedras, debió de haber creado, en vez de 10,000 cátedras, hubiera creado 1,000 plazas en los centros para contratar investigadores. Entonces, ¿qué pasó? Estas cátedras empiezan a protestar porque a los 10 años las instituciones, incluyendo universidades, dicen, pues no tenemos plazas nuevas, ¿no? Entonces ahora le están exigiendo a CONACYT que CONACYT los contrate y son miles. Entonces el director del CIDE de Aguascalientes, pues se suma a la petición, ¿no? Contra el CONACYT, que es su patrón. Entonces, pues dices, o sea, no hagas cosas buenas que parecen malas, ¿no? Es decir, ¿cómo no te van a pedir el cargo si estás en plan buena ondita? Se suma a la petición cuando sabe que no hay plazas, ni en el CIDE hay plazas, ¿no? Ni en el colegio hay plazas. Entonces, lo que hizo Cabrero es heredarles a CONACYT un problemón. Y ahora tienen el problemón de las cátedras que están exigiendo que les cumplan a los 10 años, que les den plazas, y las universidades ni los centros tienen plazas nuevas. Entonces dejó un problema ahí. Y en el caso de la otra, era la secretaria académica destituida, pues también desacató las normas y se le pidió la renuncia. Como en cualquier centro, el director le puede pedir la renuncia a funcionarios de alto nivel, que les pierde la confianza, son funcionarios de confianza, pero no los corrieron, insisto, de su plaza, ¿no? Entonces, los comentócratas, obviamente, si uno ve quiénes están saliendo envueltos en la bandera del CIDE, pues están dándole vuelo, ¿no? A la movilización, están diciendo, ha sido una movilización de que 50 estudiantes, o sea, les están dando vuelo. Toda la prensa parecería que es un conflicto como el del CEU. El 68 casi. El 68, ¿no? Cuando es un problema interno y que tiene que ver de el desplazamiento de privilegios, exclusivamente el grupo que controlaba el CIDE. Y en esos 50 estás agregando a los alumnos, exalumnos, maestros, exacadémicos, finalmente al director interino, a los profesores despedidos, en fin, es un grupo... Es que oye, Luis, es que no han despedido a nadie. O sea, conservan, nada más les han quitado el cargo que tenían. Destituyeron del cargo de confianza, pero ellos siguen siendo académicos. O sea, no han destituido a nadie. Oye, Víctor, con todos sus derechos a salvo. Y a todo esto, en medio de este entorno político tan sucio, de estos recursos que se aplican a discreción en beneficio de algunos y en perjuicio de otros, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, ¿qué ha aportado? ¿Qué ha aportado a este país? Dices, tenemos que 35, ¿cuántos años son ya de su fundación? Dijiste en el año... En el 74 el CIDE y en el 70 CONACYT, ¿no? ¿Qué han aportado a este país? Oye, es que estamos hablando de docencia económica. O
Estamos hablando de gente que se supone Estamos se hablando de desarrolla medio siglo. así es, y aparte es gente con una capacidad intelectual muy interesante, cuyas investigaciones me imagino que debieron haber estado trascendiendo en el ámbito de la productividad de este país y de la investigación tecnológica en materia económica. ¿Qué han aportado, Víctor? Que tú sepas. Porque mira, es algo que acá en el caso del CICESE, por ejemplo, ¿sí? Eso a mí me tocó vivirlo directamente porque hace algunos años cuando yo empezaba a hacer trabajos de radio, programas de radio, eh, me di como una estrategia editorial acercarme al CICESE y tuve afortunadamente el respaldo de sus directores de comunicación y también de los directores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Siempre nos respaldaron y semana tras semana iban investigadores y créeme que yo tenía una imagen muy mala de los investigadores del CICESE, así como se lo hacían llegar porque mandaban comentarios, hablaban por teléfono a la gente y le preguntaban, bueno, y esos huevones, así decían, ¿y esos huevones o esas huevones, qué están haciendo? ¿Qué están aportando? Y ¿sabes qué? En el transcurso de 6 meses, la verdad es que la imagen de nosotros cambió tremendamente acá en Baja California y hoy el CICESE es un orgullo de los ensenadenses, porque se sabe qué es lo que está haciendo ahí. Porque tú sabes, hay Noche de la Ciencia y la Tecnología, con todo lo relativo que puede tener también, sí, porque hay de todo en el CICESE. Sí, pero al menos hay transparencia y sabemos, y que incluso sus trabajos son a nivel internacional de impacto. Pero en el caso de CIDE... No, mira, sí, yo creo que también desconocemos mucho lo que han hecho, pero han formado a muchas generaciones, tienen programas de excelencia de posgrado. Muchas generaciones se han formado ahí en diferentes maestrías, son expertos en políticas públicas, son buenos cuadros técnicos. Creo que, y tienen una producción editorial grande, muy grande. Yo creo que sí hay un trabajo, insisto, yo no estoy juzgando tanto a la institución, sino a las camarillas que han manipulado y han utilizado. O sea que pese a esa mafia que hay ahí, sacan adelante el trabajo. Sí, claro, yo creo que, te digo, cuando mencionaba los nombres de estos personajes que están en los medios, pues los conocemos, incluso que ideológicamente pues son muy conservadores, ¿no? María Amparo Casar, insisto, Carlos Elizondo, Leo Zuckerman. Pero hay otros cuadros muy buenos, como Ignacio Marván, por ejemplo. Hay otros, Jorge, se me fue el apellido, pero hay cuadros muy buenos de gente que no está en la estridencia, digamos, ¿no? Golpeadora, que hacen su trabajo, ¿no? Pero realmente, lamentablemente, pues, este es el problema, ¿no? De la corrupción de unos cuantos, de las camarillas que controlan esas instituciones, y es, digamos, en donde se están propiciando cambios, ¿no? En donde ya no se les permite que sigan controlando de esta manera las instituciones, y es cuando reaccionan, ¿no? Movilizando, en este caso, pues todos ellos tienen grandes espacios en los medios, ¿no? Y son los que diariamente están hablando. Yo ayer veía ayer o antier un artículo de Leo Zuckerman diciendo la embestida, que quieren destruir al cine. No hay nada de esto, ¿no? Nadie está planteando cerrar el CIDE u otra institución, sino más bien revisar a fondo los diseños institucionales, que no se vuelva a permitir que camarillas se apropien del poder y controlen a beneficio privado las instituciones. Yo creo que en eso deberíamos de estar de acuerdo todos, ¿no?
digamos, independientemente de su ideología, que ya a mí me llama mucho la atención de todos estos personajes, pero yo creo que el principal enfrentamiento es en torno a los cacicazgos y la corrupción en los centros, el ¿no? manejo de los recursos. Oye, Claro, a mí son me recursos llamó públicos, la ¿no? atención un dato que encontré ahorita que no lo había relacionado, pero seguramente tú sí le vas a encontrar alguna relación directa con lo que está sucediendo en el CIDE, con estas movilizaciones, aparte de los cambios que están haciendo en los directivos y que, como dices tú, pues es facultad de la autoridad del CONACYT y del presidente de la República, en primer lugar, pues nombrar y destituir funcionarios que dependen así de la administración federal, de la presidencia. Pero en el caso mencionaste el caso de Enrique Cabrero, y dime tú si no es coincidencia, Víctor, que estalla este conflicto, salen a manifestarse frente a CONACYT y a cuestionar a las autoridades de CONACYT y del gobierno de López Obrador con todos los comentarios que mencionas que hacen en las columnas, en el mismo tiempo en que Enrique Cabrero tiene que comparecer ante la Fiscalía General de la República como exdirector de CONACYT por el presunto desvío, tiene que declarar sobre el presunto desvío de 244 millones de pesos. Y este recurso y esta acusación de desvío es lo que ha desatado toda esta confrontación con el gobierno federal, que llega a ámbitos internacionales y los publican algunos medios, incluso en Estados Unidos, ahora que fue el presidente allá, diciendo que López Obrador encabeza un gobierno que persigue a los científicos, a los académicos, cuando de lo que se trata es de que Enrique Cabrero Mendoza se presente, comparezca ante la Fiscalía General de la República, porque está abierta una carpeta de investigación por ese presunto desvío de 244 millones de pesos. Y esa denuncia, pues la presentó, o las investigaciones arrancan a partir de la denuncia que presentó Rosenda Cruz, apoderada legal de CONACYT, o sea, las nuevas autoridades de CONACYT, y es algo que viene arrastrándose desde julio del año pasado, de 2020. Ahora que empiezan ya a avanzar las carpetas de investigación y que se hizo un manejo también, creo, inadecuado por parte de la Fiscalía, o no sé en quién cometió el error, pero que aparece como que hay órdenes de aprehensión contra 31 científicos, pues se hace un tremendo escándalo, pero este escándalo sirve para que conozcamos que en realidad lo que anda por ahí, todavía, la cantidad que anda todavía suelta, sujeta a investigación de qué sucedió por ella, asciende a casi 500 millones de pesos. Y esto tiene que ver con lo que tú escribiste en tu columna, o sea, el fondo del problema son la corrupción y los privilegios, la manera en que hacían uso de los recursos y el hecho de que pues no aceptan ningún cambio que se vaya a hacer en la institución para tratar de corregir el problema. Si a este le agregas posibles errores que cometa la Fiscalía de Gertz Manero, que se etiqueta como delincuencia organizada o problemas que tenga para llevar a cabo la investigación, pues les sirve de las mil maravillas para que hagan un súper escándalo ya que rebasa fronteras, tratando de poner al presidente López Obrador como un dictador que persigue a los científicos. Y esto también me lleva a otra académica archienemiga de López Obrador, que seguramente te llamó la atención también a ti, ese tweet que publicó con motivo del acuerdo
que tomó López Obrador pues para blindar las obras, estratégicas de su gobierno, pidiendo que se expidieran los permisos provisionales para poder avanzar en la realización de las obras y que se acelerara pues este proceso de las obras para evitar que una luz de amparos venga a boicotear las obras emblemáticas. Pues ya ves el tuit que escribió Denise diciendo que este acuerdo, que ella le llama decretazo, lo considera un golpe de Estado. Entonces ya son palabras que se están usando, Víctor, pues propias de las que se usarían para una dictadura tipo Augusto Pinochet o no sé, cualquier dictadura de las que ha tenido Latinoamérica y así quieren, empiezan a querer equiparar así mediáticamente al gobierno de López Obrador. No, sí, bueno, está unido. Un poco para concluir con lo de Cabrero. Sí. Llamó mucho la atención también que en medio de este escándalo, ¿no? Que efectivamente tiene esas acusaciones y esos errores que, como bien señalas, de la fiscalía también, o sea, pero que ha generado un discurso de victimismo, de que son perseguidos. Ayer mismo yo escuchaba a Enrique Krause, con nada más y con nada menos que con Carlos Loret de Mola en Latinus, decir que en este sexenio se persigue, entre otros, a los académicos, a la ciencia, o sea, es este discurso, ¿no? Por estas acusaciones a 31 funcionarios del foro consultivo que crearon, una asociación civil privada dentro de CONACYT, ¿no? Que para transferir recursos, ¿no? Y hacerse de recursos todos estos funcionarios. Casualmente la mayoría pues estuvieron bajo las órdenes de Enrique Cabrero y hoy tienen que comparecer. Hay una acusación y me llama mucho la atención que en esta historia lo que hace el rector del UNAM es nombrarlo miembro de la Junta de Gobierno del UNAM. A Enrique Cabrero, ¿no? Ya lo nombraron, lo cual, pues, tratan de blindarlo, ¿no? Y bueno, un poco para decir nada es casual, ¿no? Y las redes ahí están, ¿no? De complicidad. Claro. Y bueno, vamos a ver en qué termina estas acusaciones, ¿no? De corrupción que las existen por... sabemos que antes de irse, por ejemplo, entregó recursos de fondos enteros a un investigador, por ejemplo, ¿no? Sin licitación, sin concurso. Y esos datos están ahí, o sea, y los están investigando. Es decir, hubo actos así, o insisto, dejar a su esposa, ¿no? Al frente de un consorcio, que fue de las primeras denuncias que hizo Marielena Álvarez Bullá, ¿no? La directora de CONACYT, me acuerdo en una mañanera. Y entonces, pues están todas estas resistencias, pero a mí me llama mucho la atención y pone en entredicho la calidad de las instituciones cuando quienes se dicen académicos de esas instituciones, como todos estos que nombrábamos, que son comentócratas, más que análisis, son ideólogos, más que analistas, ¿no? Propagandistas. Y entonces deja mucho que desear, porque tú puedes tener una postura política, ideológica, pero académicamente tienes que ser capaz de analizar y tratar de ser objetivo. Y lo que hacen estos personajes, no sé, me imagino que así dan clases también, es despotricar todo el día y tienen sus obsesiones. ¿Qué es lo que le pasa a Denise Dresser, no? Ahora ha salido, a raíz de este tuit de Denise Dresser, que ya la conocemos también y que se ostenta como académica, No debe de es una académica que es profesora, pero no tiene obra, ¿no? Las cosas que ha hecho ha sido algunas compilaciones, algunas coordinaciones, algunos ensayos, pero no tiene investigación. Pero lo que ha salido ahora es, lo que están cuestionando es la calidad o sea, el desprestigio para el ITAM. O sea, alguien que dice que estamos
que el acuerdo de Andrés Manuel, que le llama decretazo, es un golpe de Estado. ¿Cómo puedes pararte como profesor? Si fuera profesora de física o de química todavía, Es pero de tu área, es de Víctor. ciencia política, tú no puedes salir con este nivel, digamos, conceptual y decir esta barbaridad, ¿no? O sea, y lo viene diciendo desde hace tiempo y lo trasciende, no sé si vieron, los alumnos, pues muy molestos, muchos alumnos sacan en muchas universidades y centros como el ITAM, nosotros en el Colegio de la Frontera Norte, cada que tú das un curso, los alumnos te evalúan. Y entonces sacaron las evaluaciones y ella está reprobada por sus alumnos, o sea, sacaron las calificaciones que ha obtenido y su promedio es 5.2, o sea, y lo dicen los estudiantes, pues es que viene nada más a hacer discursos de odio, o sea, lo mismo que escribe o está en los programas es lo que viene a decir, a repetir y a repetir, o sea, no hay una formación académica, intelectual, ¿no? Disciplinar, sino es sencillamente alguien que está obsesionada, ¿no? Contra López Obrador y que tiene sus fobias y eso sí, muy clasista, ¿no? Porque ha sido muy clasista. Ella dice que, pues, no puede ser mala profesora si estudió en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ella dice que estudió, no sé en qué universidad de estas prestigiosas, estudió, ay, se me fue ahorita el nombre, pero es de lo que llaman en Estados Unidos el Ivy League, las 5 universidades, Columbia, debe de ser Columbia o de Princeton creo. Entonces ella dice que como habla muy bien inglés y como salió de su universidad, pues es lo mejor que le puede pasar al país, ¿no? Entonces ella ha medrado con esto, con el discurso de que es mujer también. Pero lo cierto es que, pues, independientemente, bueno, ella nació en cuna rica, ¿no? Es una señora de las lomas, con mucho dinero, que pudo estudiar, qué bueno, en el extranjero. Pero de ahí a tener una formación, ella es opinadora, y a eso es como la conocemos, y es, a los empresarios les encanta contratarla para que venga y diga, es muy buena y eso reconozco para hilar frases que suenen, que rimen, eso es muy buena. Para la retórica. Es muy buena para eso, pero de ahí a tener una formación sólida, conceptos claros, pues no puede ser, ¿no? Pero te digo, hay un sector de la población que paga dinero y ella cobra muy bien, o sea, Sí. ella sabido es que se cotiza como una rockstar, ¿no? Te pone condiciones de si la contratas, por ejemplo, que no va a dar conferencias de prensa, que no va a atender a la prensa. Aquí seguido la traen los empresarios, que tiene que tener agua de tal marca en su camerino, o sea, es una rockstar, ¿no? Y bueno, si hay quien le pague por eso, está bien, pero el desprestigio para la institución, el ITAM, ya es mucho, porque sí están cuestionando cómo es posible con ese nivel de desconocimiento, pues, cómo está formando a los estudiantes, ¿no? Entonces, en fin, es un personaje que ha sabido moverse. Ella es mucho más panista de lo que uno cree, ¿no? Entonces, por eso siempre su discurso fue antipriista, y ahora anti-López Obradorista, pues les gusta mucho a estos empresarios, ¿no? Oye, y siendo, Gente. habiendo sido antiprista toda la vida, ¿cómo justificar ahora la alianza del PAN con el PRI? No, pues mira, hay temas que ni siquiera abordan, ¿no? Los dan. Y luego a mí se me hace muy curiosa porque toda esta gente dice, es que yo voté por Andrés Manuel y ya me decepcionó. Mentiras, o sea, nunca, Yo siempre he no, pensado eso, que no no, creo que ella haya votado no, ¿cómo? por No es cierto, esto no es cierto, ¿no? No, no puede ser, pero te digo, hay muchos incautos que se la creen, es su problema, ¿no? Como traen de oradores a otros, ¿no? Y les pagan, mucho dinero, ¿no?
Entonces, pero bueno, porque viene y dice cosas bien hiladas, anti López Obrador, que es lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces, esto del Tú golpe de como Estado, doctor pues es en una esta área tontería. como doctor Víctor, en esta, precisamente en esta disciplina de ciencias políticas, ¿qué te parece a ti que utilice esos conceptos al nivel académico que tiene y que ejerce en una institución, pues que se precia de ser de muy alto nivel? ¿Qué te parece eso? Y danos tu opinión también, tu definición de qué es un golpe de Estado, porque son palabras mayores las que está usando para definir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Mira, el golpe de Estado más clásico es el militar, ¿no? Que es un golpe por la fuerza de destitución de un gobierno electo, ¿no? Que por la fuerza de las armas asalta el poder, ¿no? El clásico caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Con Pinochet. Que un grupo asalta el poder, casi siempre militares, ¿no? Que dan un golpe de Estado y que rompen con el estatus democrático, ¿no? Que se apropian sin elecciones. Pero, pues ella desconoce que Andrés Manuel llegó por el voto de más de 30 millones de personas, que, que no ha dado ningún golpe militar, y además un golpe de Estado implica de inmediato la supresión de los derechos y las garantías individuales, Ajá. ¿no? Entonces, libertad de prensa, de movilización, La de, desaparición de los poderes civiles. claro, de los poderes, del Congreso, del Poder Judicial. Entonces, yo no sé si ella ve que está pasando todo esto, ¿no? Que ya no puede opinar. No sé si anda ahorita, si después de este tuit se siente que está en onda clandestina, para que no la vayan a prender, ¿no? Pero yo la vi anunciada en una conferencia que va a dar en el PRI Nacional, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, como tampoco tiene nada que ver algo que me sorprendió muchísimo, una declaración de ayer de Anabel Hernández, de que Ah, sí. estábamos en un estado fascista, ¿no? Entonces, de repente son despropósitos, no sé, no sé si nunca observaron, por ejemplo, Denise Dresser, las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, ¿no? Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, en donde pues los militares tomaron el poder y acabaron con la democracia, ¿no? Yo no Todo sé, forma parte yo no del sé pueblo y si, la si enseñanza, están ¿no, viendo en Víctor? esto a López Obrador, ¿no? Cuando todo el día le pueden pegar y le pueden decir, Sí. ayer alguien lo criticaba hasta por su vestimenta, Como ¿no? Porque bufanda. traía una, ¿cómo se llama? Una Como bufanda. bufanda que no les gustó. Este, no estamos en una dictadura, no estamos en un estado fascista. Ayer Yo creo que los periodistas sacaron a Alejandro Páez, sacó la portada de la revista Siempre, de ajá, una diputada es diputada priista, una directora que ha estado siempre afiliada al Partido de Revolución Institucional, en donde sacan la cara de Andrés Manuel López Obrador y le ponen como cabeza miserable. Citaron también el caso de Carlos de Aguilar Camín, que en una presunta reunión o conferencia o charla privada, pues dice que el presidente de México es un pendejo. sí. En fin, los epítetos en contra del presidente Que ningún en este tirán, ningún momento, dictador pues si acepta. quisiera en un determinado comparar con las verdaderas dictaduras que se han dado en Latinoamérica y en el mundo en general, pues por menos de eso ya hubieran mandado a asesinar, por ejemplo, en el caso específico de la directora de Siempre, ¿no? O sea, estábamos el otro día platicando sobre la dictadura de Trujillo, de Leónidas Trujillo, Víctor, Ujú. allá en República Dominicana, ¿no? Que estuvo 31 años en el poder hasta que quien lo impuso en el gobierno, que es el gobierno de Estados Unidos, pues finalmente se cansó
de este dictador por sus excesos y lo manda a asesinar. Pero mira, aquí tengo otra definición del golpe de Estado de ECURRED, que es una red de diversos intelectuales latinoamericanos que pues aportan diversos ensayos, artículos. De seguro yo creo que tú la conoces. Y define así el golpe de Estado. Dice, es la toma del poder político de un modo repentino y violento. Bueno, aquí ni fue repentino ni fue violento la toma de poder de Andrés Manuel López Obrador. 18 años. Por parte de un grupo de poder vulnerando la legitimidad, bueno, pues 30 millones de ciudadanos dijeron, más de 30, dijeron, no, pues por la vía electoral, ¿no? Nos vamos, ¿sí? Y que en el 2006, este dictador de hoy, pues contuvo a sus simpatizantes que ya querían tomar las armas, ¿no? Y asaltar el poder después del resultado electoral del 2006. Entonces, la legitimidad institucional establecida en un Estado, es decir, las normas legales de sucesión en el poder vigente con anterioridad. O sea, hasta el momento, al contrario, pues hemos escuchado a un presidente de la República que incluso promovió para sí mismo, y así lo autorizó el Congreso, limitada, pues de que se le hiciera una revocación de mandato, ¿no? Que se reglamentara este concepto en la Constitución para que finalmente los ciudadanos pudieran elegir democráticamente si se queda o se va, así de fácil y así de sencillo. El 40% de la población inscrita en el padrón electoral y en el padrón nominal del Instituto Nacional Electoral, pues participan y la mayoría vota porque se vaya o se quede, ¿no? O se quede. Entonces, agrega, se distinguen de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, putsch, revolución o guerra civil. Usualmente este término se utiliza con poca propiedad o con intenciones propagandísticas. Qué cosa tan interesante, ¿no? Ahí estamos viendo el papel que está haciendo finalmente. Porque eso es lo que está haciendo Denise Dresser. Está haciendo propaganda política y facciosa, pues, ¿sí? Y en el transcurso de los hechos y los procesos históricos se suele combinar entre sí. Y un último párrafo. Atendiendo a la identidad de sus seguidores, el golpe de Estado suele presentar dos formas, el golpe de palacio o el golpe de Estado constitucional. Cuando la toma del poder es ejecutada por elementos internos del grupo de gobierno, incluso de la misma cúspide gubernamental, el golpe militar o pronunciamiento militar, cuando la toma de poder es realizada por miembros de las Fuerzas Armadas, cosa que pues no ha sucedido en este país, pese a que tenemos elementos, porque esto tampoco lo podemos negar. Existen elementos dentro del ejército mexicano, dentro de las Fuerzas Armadas de México, que en este gobierno, al principio de esta administración pública, andaban buscando la forma de desestabilizar a este gobierno. Y hay que mencionar que hubo momentos de grave tensión también con el tema de la detención y la extradición. La detención en Estados Unidos, pues del exsecretario de la Defensa Nacional, ¿sí? Y bueno, ahí cuidado porque hubo las alas derechas y ultraderechas del ejército mexicano que estaban ya dispuestas a cualquier cosa, ¿eh? No sucedió así finalmente, pero fueron esas alas del ejército mexicano, que ahí están ahorita controladas, pero ahí está esa fuerza. O sea, el ejército mexicano también, no hay que olvidarlo, el ejército mexicano durante muchas décadas fue un ejército represor al servicio del autoritarismo, ¿sí? Y que provocó desapariciones y provocó graves violaciones a derechos humanos, cuando todavía ni siquiera se llamaban las violaciones que cometían ellos en contra de la población y más en las zonas marginales como zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, en fin. Todo esto tenemos que precisarlo cuando se hablan de conceptos tan delicados, tan conflictivos, y que si se usan propagandísticamente, como lo está haciendo en este caso, no nada más ella, sino yo he escuchado estas insinuaciones del golpe de Estado por parte de esta clase que ni siquiera llega a oposición porque tampoco hay que darles ese concepto y esa categoría, Víctor, porque en realidad ni siquiera tienen argumentos de peso para que se tomen en consideración como una verdadera oposición, vamos, como alternativas de gobierno. Lo que buscan es finalmente el reingreso o de regresar a las formas autoritarias, facciosas, ¿sí? De las oligarquías que tenían dominadas a este país. Y bueno, la segunda forma, y termino con esto, el pretorianismo,
otra forma de golpe de Estado, la segunda, ¿sí? Que es la influencia excesiva de poder militar en el gobierno civil. Aguas, ahí sí posiblemente podríamos de alguna forma coincidir con el discurso de ella, de esta mujer, ¿sí? De Denise Dresser, que en muchos de los casos lo llevan a cabo mediante los golpes de Estado o pronunciamientos. Aquí no ha habido entonces esa situación. Podemos en un momento determinado decir que quizás por estrategia de seguridad nacional, López Obrador ha tenido que irse reforzando cada vez más y más y más y más en el poder fáctico de los militares. Pero es una ala militar que está consciente de los riesgos que podría conllevar el dejar suelto a esta facción de derecha, de derecha o de ultraderecha del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas mexicanas, porque ahí está también la Marina y obviamente las Fuerzas Aéreas. Entonces, se le está dando la oportunidad a un ejército de reivindicarse y hasta el momento lo han hecho de una manera, siento yo, créanme, de veras, yo soy antimilitar por antonomasia. A mí, la verdad, los militares nunca me han caído bien y nunca no me caen bien. Pero, en este caso, bueno, su trabajo lo han estado realizando correctamente, con creces. Sí. Me parece bien que en lugar de tener a 260,000 militares ahí acuartelados, haciendo nada. O masacrando comunidades. Así, bueno, haciendo labor social. Vamos, ni la Universidad Autónoma de Baja California deja a sus estudiantes actividades sociales como les están dejando en este momento a los militares. En fin, ahí termino. Oye, Víctor, yo por último, mi última pregunta ya, y si te parece, si está de acuerdo, Javier, terminamos. Sí. Víctor, a propósito de golpe de Estado, yo lo que he leído mucho en los últimos tiempos son los golpes de Estado blandos. Y he escuchado a muchos analistas decir que hay fuerzas de la oligarquía, de medios de comunicación, también del exterior, de transnacionales y de la derecha local, nacional, la oposición, que pone en marcha golpes de Estado blandos y que ese tipo de golpes de Estado blandos, utilizando muchas veces el Poder Judicial, se han dado en Brasil contra Lula da Silva, contra se me fue el nombre, Dilma Rousseff, bueno, en otras regiones de Latinoamérica mencionan casos similares, los que se han intentado, sean golpes de Estado armados o sean golpes de Estado blandos, pero que están en marcha en Venezuela, en Cuba, en fin. Pero en este caso, precisamente quien está hablando, acusando a López Obrador de habernos dado un golpe de Estado, ha sido señalada como parte de una maquinaria, de una fuerza, de un grupo que a través de su constante activismo de tweet, estas campañas de odio, todo lo que están realizando, las reuniones constantes que tienen con los opositores y las estrategias que desarrollan como la luz de amparos contra las obras para echarlas abajo, las obras de gobierno, que todo eso sí forma parte de un golpe de Estado blando. Tú, como doctor en ciencias políticas y como politólogo, como analista, ¿crees que existen estos golpes de Estado blandos? Hay mucha literatura al respecto, pero me gustaría conocer tu opinión. Y si crees que hay algunas etapas o fases de este golpe de Estado blando que se estuviesen aplicando en México. Yo sé que la pregunta da para más, pero lo puedes contestar con la brevedad que quieras y lo desarrollamos después si quieres. Nada más de apuntar. Sí. No, yo no veo estos situación de que estemos tampoco en un golpe de Estado blando, porque esto tendría que pasar por el control total, al menos del Poder Judicial. Y no lo veo así. Incluso con el nombramiento esta semana de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
No creo que haya las condiciones. Yo creo que es tanta la legitimidad del gobierno de López Obrador, que sigue creciendo además, ¿no? 68% el día de ayer. No hay condiciones para un golpe de Estado blando. Le pasó a Brasil, apresaron a Lula, estuvo en la cárcel, destituyeron a Vilma. A lo mejor pudiéramos calificar como golpe de Estado también blando lo de Bolivia con Evo Morales, ¿no? O lo que pretenden en Venezuela. Pero no, yo no creo que estemos en una situación así. La derecha, desde luego, estaría más, creo yo que como no hay condiciones para que avance un movimiento de este tipo a través de las instituciones, lo que ha hecho la derecha extrema como Frena y el mismo Claudio X González, que es el santo patrono de la oposición, ¿no? Ha sido pensar en presionar al gobierno para que renunciara, ¿no? Era el sueño guajiro de Frena, ¿no? A través de su manifestación y su plantón. Pero ya incluso abandonaron lo de la revocación de mandato porque ven que no tienen ninguna posibilidad. Entonces yo no creo que sea, casi siempre es a través de estos golpes de Estado de la misma institucionalidad, ¿no? De ganar el poder legislativo, el judicial, etcétera. Pero ganas no le faltan a la derecha, obviamente, ¿no? De una renuncia o un golpe blando o un golpe de Estado de plano, ¿no? Pero no, por fortuna no existen esas condiciones, no veo esas condiciones en el caso mexicano, en el caso actual, ¿no? Menos antes, pues porque eran gobiernos de derecha, pero en este caso no veo condiciones para que lograran un tipo de golpe de Estado blando, digamos, ir copando a las instituciones para ni siquiera pudieron ganar mayoría en el Congreso, en las elecciones intermedias. No veo ninguna posibilidad en 2024 todavía para la oposición, ¿no? Y entonces, no dentro de la institucionalidad y lo que apostarían sería la renuncia, que tampoco hay condiciones por la gran legitimidad que tiene el presidente, ¿no? Ahí la dejaría yo, pero sí sería bueno abordarlo posteriormente, ¿no? Claro, Víctor. claro que sí. A ver si para la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de platicar, mi estimado Víctor, Sí. tocamos la otra acusación de este histerismo de los grupos propagandísticos de la derecha y la ultraderecha, en las acusaciones también que se hacen al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que lo califican como autócrata. Esa es otra etapa también muy interesante que merece también un análisis, yo creo, Víctor, desde el punto de vista de la ciencia política, porque también eso pues está lleno también de un montón de cuestiones, de argumentos muy cuestionables que deberíamos, yo creo yo, de poderlos tocar y definitivamente pues tomar una posición respecto a esta situación. Si te parece, pues de momento yo con eso cerraría. Te quiero agradecer muchísimo. Sabemos que estás malito, que te estás recuperando y eso todavía hace más grande nuestro agradecimiento por el esfuerzo que estás haciendo por sacar adelante este programa que es tu espacio. No me has mandado el nombre de tu espacio. Ya te había comentado que hay que ponerle un nombrecito. Ya tenemos desde la izquierda, ya tenemos la causa de las mujeres. Okay. Mucho que también tú ya vi que tienes una libreta de apuntes muy bonito y una letra bien bonita, la vi en la presentación de tu libro. Nada más que dale una vuelta a las hojas hacia atrás para que puedas revisar lo que anotaste de Cuatro Vientos. Ok. Después, Víctor. Muy bien. Nos vemos. Nos estamos viendo, Víctor. Hasta luego. Y que te repongas rápido de tu salud. Gracias. Amigos y amigas, con eso cerramos las transmisiones maratónicas de este día. Empezamos desde las 6 de la mañana con 5 minutos. Un programa que les recomendamos mucho, Víctor. Ojalá puedas ver el programa de hoy en la mañana con 4 maestros de la Universidad Autónoma de Baja California, denunciando en segunda etapa 4 casos más de excesos laborales. Hostigamiento a los maestros, a las maestras, despidos injustificados, terrible, las presiones tremendas a las que las someten. Y la segunda,
Son 2 horas, pero créanme que no tiene pérdida de información y de comentarios, de análisis. Son puros testimonios. Luego tuvimos una entrevista también con nuestro queridísimo amigo Darby Batallar. Ellos están invitando a una actividad el próximo miércoles 1 de diciembre, Día Heroico mundialmente. Sí, porque están convocando a un meeting masivo, paralelo ¿no? al que va a hacer López Obrador en la Ciudad de México. Aquí en el caso de Ensenada se realizará el próximo miércoles 1 de diciembre a las 4:30 en el monumento a Lázaro Cárdenas, que está por la Avenida Reforma a las 4:30. Yo imagino que en Tijuana, en Mexicali y en otras partes harán algo similar. Entonces, Sí. de eso nos platicó Darby Batallar. De eso, y actualizamos el tema también de cómo va la recaudación de firmas, ya no para la revocación del mandato, porque ya sabemos que pues, la derecha para y la la ratificación. ultraderecha ya se rajaron, pero bueno, quieren ratificarlo y ahí están. Y sabes una cosa, se me olvidó preguntarte por qué este CIDE termina con CIDE, Asociación Civil. Hace ratito que dijiste lo del fondo, dije, caray, pues si estamos también ante otra asociación civil. Sí, en fin, en otra ocasión lo platicamos, Víctor. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Y obviamente, pues no se pierdan, recuperen si usted está llegando a la última parte de esta entrevista. También esta entrevista no tiene pierde, caray. Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco. Tenga usted excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes y contigo hasta dentro de 15 días. Muy amable. Disfruta, Víctor, estos días. Sí, porque la vida es breve, Víctor. Porque la vida es muy breve. Bye. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.